Lázaro, Cuba es la capital del comunismo del siglo XXI. Este es el título del informe de 100 páginas presentado por Marco Rubio hace unos días ante representantes de más de 60 países del mundo. Y vamos a leer algunos mensajes en la red X del propio Marco Rubio. Durante más de 6 décadas el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del radicalismo izquierdista y del tercermundismo en Estados Unidos. El Departamento de Estado está exponiendo la historia completa del espionaje y la subversión cubanos en nuestro país. El pueblo estadounidense merece saberlo. Departamento de Estado, el asalto de Cuba a Estados Unidos nunca fue en el fondo una disputa sobre política económica o soberanía o incluso la propiedad de un territorio particular. Fue una revolución contra la civilización occidental misma. Ben Norton es una de las personas, bueno, muchas personas, por supuesto, están analizando este informe y poniendo la lupa a un informe muy peligroso. Porque hay mucha gente que dice que esta es la antesala, el argumento definitivo de una intervención militar en Cuba. Hay mucha gente que lo está diciendo. Bueno, Ben Norton dice, el macartismo ha vuelto, el Departamento de Estado acaba de publicar un informe insensato y macartista que retrata maliciosamente a los principales grupos de izquierda en Estados Unidos como supuestos grupos de fachada para Cuba. Porque ahí mete a todo el mundo, ya vamos a ver a quién mete. Esto forma parte de un intento autoritario de criminalizar y perseguir a los grupos de izquierda que se oponen a los crímenes del imperio estadounidense en casa y en todo el mundo. Algunas de las organizaciones que están siendo blanco en esta represión fascista son Code Pink, organización feminista y pacifista, People's Forum, los propios socialistas democráticos del alcalde de Nueva York también están metidos, Black Alliance for Peace, Pastores por la Paz, etcétera, etcétera. Bueno, sale hasta Pablo Iglesias y Podemos. Ya te cuento todo. Bueno, Cuban Americans for Cuba, que es una organización de cubanoamericanos y cubanoamericanas contra el bloqueo, dice, Marco Rubio no nos representa, cubanoamericanos, le decimos abajo el bloqueo. Jimmy Sánchez le dice, porque claro, la tesis es que Cuba ha estado y está organizando el terrorismo de extrema izquierda en el mundo, y le dice Jimmy Sánchez, más de 3.400 cubanos han sido asesinados por actos terroristas financiados por el gobierno norteamericano. Terroristas como Posada Carriles y Orlando Bosch vivieron libremente en ese país. Le pueden contar eso también al pueblo norteamericano. Bueno, esto es lo que ha sido publicado hace unos días, este informe en el cual Cuba sería el centro durante décadas, no solo ahora, de una confabulación internacional gigantesca y monstruosa contra Estados Unidos, contra la civilización occidental y contra la democracia. Además, él dice, una rebelión de los débiles contra los fuertes, de los débiles y malos contra los fuertes y buenos. Fíjate qué mentalidad hay detrás de todo esto. Cuba sería una amenaza que ha fomentado en 67 años el extremismo de izquierda, ha construido una red de espionaje e influencia para socavar los intereses estadounidenses, serían agresores activos en contra de Estados Unidos, nunca como reacción a las agresiones de Estados Unidos. Se pretende presentar todo vínculo de una organización de izquierda norteamericana con Cuba como prueba de espionaje. Esto es un análisis que hacen en el Observatorio de Medios de Cuba Debate. Bueno, es el paroxismo... No, este hombre está enfermo, José. Está enfermo este hombre. Está enfermo y aparte que él no, tiene pocas luces, no, tampoco es muy inteligente. Se destaca por lo contrario, se está destacando por lo contrario. Está enfermo, pero un enfermo peligroso. Claro, porque esto es un argumento político. Sí, pero fíjate, para cualquier cosa y también para la invasión. Pero menciona los intereses de Estados Unidos. Hay que decirle a nuestra audiencia, a la gente que nos ven, a todos que practican de corazón
solidaridad para con el pueblo cubano, que esto es un ejemplo de un mentiroso, de un manipulador y de un frustrado. Este individuo es un frustrado y tiene problemas de salud, seguro, porque no es posible. Habla del interés de Estados Unidos, pero claro, tiene que decir que los intereses de Estados Unidos abarca toda la región de América Latina y el Caribe y gran parte del mundo, por no decir el mundo. O sea, los intereses de Estados Unidos son intereses globales. Y ahí el que cae, porque pretende ser el sheriff global, y está metido en todos los lugares. Ya esta administración ha dado constancia de no solo de su proceder, sino de los objetivos de su proceder. Irán ha bombardeado 8 países. Bueno, es un desastre como política de un Estado poderoso, que sin duda lo es, Estados Unidos, pero ya lo que no se sostiene es más mentira, manipulación. O sea, que Cuba, una pequeña isla que está luchando contra un bloqueo criminal, contra contra restricciones, contra una infamia, es algo que no tiene forma de explicarse ni de exponerse, porque cae directamente en el barro de la mentira y de los más bajos valores que puedan asistir a un ser humano, y sobre todo a alguien que ocupa una responsabilidad bastante importante en el país más poderoso del mundo. Pero, ¿qué dicen? Yo me gustaría saber, ¿qué dicen esas agencias o esos que están incluidos en este escrito, en este informe? ¿Qué cosas podrán aportar? Porque esto es bastante serio, bastante grave incluso. ¿Qué quiere con esto este individuo? Pues crear bases sólidas que le permitan impunemente atacar a Cuba. Militarmente. Y además que le permitan realizar una estrategia de represión política dentro de Estados Unidos para todo tipo de organizaciones incómodas, no solamente las que hemos citado, sino, por ejemplo, él está metiendo aquí, lo que están diciendo en este informe, por ejemplo, es que todo el movimiento negro en Estados Unidos, de defensa de los derechos civiles, etcétera, todo eso estaba amparado por Cuba. Oiga eso. Desde las panteras negras, increíble, hasta los movimientos más recientes en contra de la brutalidad policial contra personas negras, todo estaría amparado, protegido por Cuba. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, que es esa organización con la que nos relacionamos y nos vamos a seguir relacionando siempre en Cuba, sería el paraguas para las visitas de mucha gente de Estados Unidos solidaria, que lleva ayuda humanitaria. Pero eso no le importa, no le interesa a Marco Rubio. Lo que pretende construir es el relato de que esta gente han venido a formarse a Cuba para luego desestabilizar Estados Unidos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Cuando Estados Unidos, a través de cientos y cientos de millones de dólares todos los años, se sabe que está tratando de desestabilizar Cuba. Provocar un cambio de régimen, un cambio de sistema a través de toda su parrilla de medios de comunicación, de organizaciones de la llamada disidencia, que está todo teledirigido y pagado por la NET, la USAID, el Departamento de Estado, las embajadas, de manera triangular a través de organizaciones de Miami. Los Estados Unidos sí que tienen un actuar probado de injerencia en Cuba desde hace 60 años, y sobre todo en los últimos 30 años. Pero no, ahora le venden al mundo y le venden a estas derechas, ultraderechas, el relato del diablo de Cuba. ¿Para qué? Para justificar o para sencillamente congelar a la gente si hay una intervención, que se quede quieta. Bueno, algo habrán hecho, ¿no? Sí, los cubanos, ¿no? Sí, no, efectivamente, parte de la estrategia de este incalificable... Este demonio. Sí, demonio, y nos quedamos cortos ahí. Es sensibilizar a la mayor cantidad de personas para que no tengan ninguna posición a favor de un pueblo, Cuba, del pueblo cubano, que
admita cualquier agresión más allá de la que ya existe de Estados Unidos contra Cuba. Claro, con todo esto, no, pues, si Cuba ha entrenado a terroristas, si Cuba tal, si está, bueno, el hecho de que esté en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo ya dice mucho las intenciones y el por qué está Cuba injustamente en esa lista espuria. Pero bueno, ahora se le agrega esto para yo no sé qué más que podrán inventar, pero sobre todo lo que está clarísimo y se puede mostrar son las mentiras, las manipulaciones del secretario de Estado que le dice al oído del presidente Donald Trump cómo debe actuar porque tiene datos de la acción de la izquierda o del comunismo cubano en los Estados Unidos. Es un disparate, un verdadero disparate que, insisto, es propio de una persona enferma y frustrada.